Muy buenas, saludos a todos y a todas. Comenzamos con este vídeo sobre consistencia interna y en este caso vamos a trabajar la guía número 1 que va a tratar sobre la ecuación de Spearman-Brown para mitades paralelas. Bien, para empezar vamos a recordar la definición y los supuestos de las medidas paralelas. Bien, si recordamos, decíamos que dos o más medidas eran paralelas si medían el mismo constructo en el mismo grado y lo hacían con la misma precisión. Bien, recordemos que aquí teníamos la expresión según el modelo clásico de los test de ambas medidas paralelas y a partir de dicha definición se establecía unas condiciones de paralelismo. La primera es que las puntuaciones verdaderas de ambos test sean la misma y la segunda que las varianzas de error fuesen iguales. A partir de estos supuestos se establecían una serie de deducciones y las principales deducciones que obteníamos era que el valor esperado de las puntuaciones empíricas en ambas formas era igual y que la varianza de las puntuaciones empíricas eran iguales. Bien, esto se concretaba que dos test iban a ser paralelos o que cuando dos test iban a ser paralelos se iba a dar igualdad de medias de puntuaciones empíricas e igualdad de varianzas. Bien, si recordamos, para calcular la fiabilidad a través del procedimiento de formas paralelas, teníamos que en este caso aplicar dos tests a una muestra de sujetos y establecer la correlación lineal entre ellos. Bien, con lo cual teníamos la dificultad de tener que construir dos tests para calcular el valor del coeficiente de fiabilidad. Bien, en los procedimientos de consistencia interna, pues vamos a poder calcular la fiabilidad del test aplicando un solo test en una única ocasión. Bien, entonces aquí vamos a ver el procedimiento más antiguo dentro de la denominada consistencia interna y bueno, pasamos a continuación a detallar en qué consiste dicho procedimiento. Bien, entonces en el siguiente apartado, como podemos ver, dicho procedimiento se va a encuadrar dentro de los métodos denominados de división del test en dos mitades. En este caso, el procedimiento va a suponer que se va a dividir el test en dos mitades paralelas. Bien, es decir, recordemos que tenemos una única aplicación del test y que una vez hemos aplicado el test, pues conseguimos dividir las puntuaciones en dos mitades, en este caso paralelas. Bien, bueno, como bien dicen aquí, una cosa a tener en cuenta es que existen muchas formas de dividir el test en dos mitades, ¿no? Es decir, podemos dividir el test entre la primera mitad de ítems y la segunda mitad de ítems que componen el test. Podemos dividirlo en ítem pares e ítem impares, podemos dividirlo en dos mitades al azar y etcétera. Hay diferentes procedimientos para dividir el test en dos mitades. Bien, entonces aquí, a partir de aquí, como leemos ahí, vamos a suponer que el test lo dividimos en ítem pares e impares. Bien, si suponemos eso, vamos a ver el siguiente diagrama. Bien, si suponemos esto, suponemos que tenemos un test, bien, donde vemos que la puntuación total X se descompone de la suma de las puntuaciones en la mitad par más la suma más el valor o la puntuación en la mitad impar. Bien, dicho test tiene n ítems, bien, y si dividimos el test en dos mitades, pues tenemos ahora dos subtests o dos partes del el test principal, ¿no? Bien, tenemos una parte que estaría compuesta por los ítems impares, bien, cuya longitud es de n dividido entre 2 y que lo vamos a representar con la letra I latina, bien, y la otra mitad del test la vamos a denominar mitad par, bien, va a tener también una longitud de n dividido entre 2 y la vamos a denominar con la letra P. Bien, si suponemos que estas dos mitades
son paralelas entre sí, entonces, si tenemos en cuenta las deducciones que habíamos establecido al comienzo sobre formas paralelas, pues tendríamos que en ambas mitades el valor esperado de las puntuaciones empíricas, de ambas mitades será el mismo. Bien, y por otra parte, pues tendremos a su vez que la varianza de las puntuaciones empíricas también pues será la misma. Bien, si calculamos la correlación lineal entre ambas mitades, entre P e I, pues sabemos que la correlación lineal era igual a la covarianza entre las dos mitades dividido por el producto de las desviaciones típicas. Bien, dicha correlación lineal nos daría pues el coeficiente de fiabilidad de test con longitud n dividido entre 2, es decir, que con la correlación lineal entre ambas mitades obtenemos el coeficiente de fiabilidad de cada mitad. Bien, una vez visto esto, vamos a pasar a ver cómo se obtiene la fiabilidad para el test completo, es decir, para el test con longitud n. Si recordamos, la ecuación de Spearman-Brown era la siguiente, ¿no? Bien, era una ecuación que nos relacionaba la longitud del test con el valor del coeficiente de fiabilidad. Bien, y nos permitía calcular el coeficiente de fiabilidad cuando modificábamos la longitud del test en términos de ítem paralelos. Y era igual a K por la fiabilidad del test inicial dividido por 1 más K menos 1 por la fiabilidad del test inicial. Bien, el valor de K era el cociente entre la longitud final, bien, y la longitud inicial. Bien, si seguimos el diagrama que teníamos anteriormente, tenemos que la fiabilidad inicial, en este caso, será la correlación entre las dos mitades del test, entre la mitad par y la mitad impar. Y con respecto a las longitudes, tendríamos que la longitud inicial sería en este caso de n dividido entre 2 y la longitud final sería n ítems, bien, que sería la longitud del test completo, que es del que queremos averiguar el valor del coeficiente de fiabilidad. Bien, teniendo en cuenta esto, lo primero que tendríamos que averiguar es el valor de K. Bien, entonces si sustituimos en la ecuación de K estos valores, pues tenemos que K será igual a la longitud final, que es n, dividido por la longitud inicial, que es n dividido entre 2. Bien, por tanto, si hacemos esta operación, pues tenemos que esto es n dividido entre 1, dividido a su vez por n dividido entre 2. Bien, con lo cual aquí si multiplicamos en cruz, esto nos queda 2n dividido entre n. Es decir, que si simplificamos, lo que nos queda es que K va a ser igual a 2. Es decir, que cuando estamos calculando la fiabilidad del test completo a partir de dividir el test en dos mitades, pues tenemos que el valor de K siempre va a ser igual a 2. Bien, evidentemente, la longitud del test completo siempre va a ser el doble que la longitud de medio test. Bien, entonces teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que el coeficiente de fiabilidad inicial es la correlación entre las dos mitades, pues tendríamos que el coeficiente de fiabilidad
para el test completo, pues sería igual a 2 por la correlación entre las dos mitades dividido por 1 más 2 menos 1 por la correlación entre las dos mitades. Bien, si operamos aquí en el paréntesis, pues lo que nos queda es que esto es igual a 2 por la correlación entre las dos mitades dividido por 1 más la correlación entre las dos mitades. Y por tanto, esta sería la ecuación de Spearman-Brown para mitades paralelas. Como hemos supuesto aquí, en esta explicación, pues ambas mitades deben ser paralelas. En caso de que no sean paralelas, pues no deberíamos utilizar este procedimiento, ¿vale? Porque si lo hacemos, pues obtendríamos un coeficiente de fiabilidad mayor del que realmente se obtendría con los datos que tenemos. Bien, bueno, esta sería la ecuación resultante y por tanto con esto pues vamos a dar por concluido este vídeo. Sencillamente mandarles un cordial saludo y decirles que les espero en el próximo vídeo. Hasta luego.